Bueno, yo hace bastante tiempo, hace más de 2 años que estoy allá. Voy y vengo, pero ahora está mayormente en Ciudad de México. Tengo una startup de tecnología y salud mental, entonces creamos diferentes software para que se lleven a cabo psicoterapia en línea, talleres de psicología online, trabajamos también con empresas en la parte de factores de riesgo psicosociales. Y bueno, la verdad es que estaba allá, había venido en febrero a Argentina, estuve todo febrero acá visitando a mi familia y me fui a México primeros días de marzo sabiendo un poco la situación internacional, pero creo que nadie, ninguno de nosotros nos imaginaba que esto iba a llegar al punto en el que explotó. Argentina además tomó un montón de medidas para prevenir y para cuidar la salud de los argentinos, que en México, bueno, eso no se tomó, se está tomando otras medidas. Y bueno, frente a esa situación esperé, llegó abril y dije, bueno, la verdad es que no quiero estar acá con una pandemia, ya estaba sola. Entonces llené el formulario que hace desde Cancillería, puse mis datos y no creí que me iban a llamar. Pasaron los días, igual yo lo llené los primeros días de abril, con mucha incertidumbre porque los únicos vuelos que había eran los vuelos de Aeroméxico, de Aeroméxico sí, o de Aerolíneas Argentinas, pero salían todos desde Cancún o desde Playa del Carmen, que son las rutas. Y desde eso no tiene rutas Aerolíneas Argentinas. Yo tenía un vuelo abierto con LATAM, pero LATAM no estaba funcionando porque no les dejaban, a las otras aerolíneas no los dejan aterrizar en el país. Entonces me llamaron del consulado, que es el que se está encargando de estos vuelos de repatriación, que el ejército mexicano iba a venir a buscar mexicanos en otro vuelo, cosa que ya había acontecido, y que tenía un lugar en ese vuelo si quería venirme a Argentina. Es un vuelo humanitario. La verdad es que todo muy intenso, porque me avisaron unas horas antes, yo tuve que armar mi valija muy rápido. Hay muchos argentinos varados, no solamente en México. En México había, en el momento en que yo vine, 2.000 argentinos parados y en todo el mundo hay. Entonces la verdad es que cuando uno también siente que no puede volver a casa y que no puede estar con sus seres queridos en una situación de pandemia mundial es muy estresante. Y el vuelo fue de 16 horas, fue súper estresante. Totalmente, las recomendaciones gubernamentales en México son recomendaciones civiles, es decir, te recomiendan que te quedes en tu casa. Y los lugares que incluyen más de 50 personas sí están cerrados. Por ejemplo, restaurantes grandes, escuelas, universidades, demás, eso sí está cerrado, pero lo otro son recomendaciones civiles, o sea, tranquilamente puedes salir, puedes tomarte un colectivo, puedes ir al súper, ir al mercado, o sea, también hay mucha economía informal, o sea, mucha gente que vive de vender los tacos en la esquina y esa es su plata que le entra al día a día. Pero bueno, también ahora en México se estima que hay al menos 6.000 infectados y la salud en México es muy cara, entonces la verdad es que infectarse en un país que uno no conoce y estando solo te da muchísimo, a mí al menos me da muchísimo miedo. ¿Estabas sola, Martina, en todo este contexto allá? Sí. O sea, ya sí tengo amigos, sí tengo conocidos, pero sí. Mi familia está toda acá en Argentina. Bueno, me imagino, lo señalabas, todo con un vértigo, con una vorágine realmente poco inusual. Un vuelo de 16 horas. ¿Cómo fue ese momento de embarcar y después por qué semejante cantidad de horas en el vuelo? Bueno, es un vuelo de las Fuerzas Aéreas, o sea, viajamos en un avión que igual es para pasajeros, un Boeing, pero es de las Fuerzas Aéreas. Yo tuve que ir el viernes a las 12 de la noche al aeropuerto de, de la Fuerza Aérea. Ahí nos llamaban y bueno, vas pasando como diferentes postas en toda la madrugada de las fuerzas aéreas en donde te iban controlando, controlaban tus datos, controlaban tu estado de salud, veías que tuvieran los papeles, firmabas ciertas declaraciones juradas y bueno, ibas pasando por las diferentes postas, yo al menos habré pasado por 6.
hasta que se hicieron casi las 4 de la mañana, que fue la hora de abordar. Por suerte, además bueno, estar el ejército, que fue bastante amable en toda esa etapa, estaba también la gente del consulado de Argentina, que nos apoyó con toda la parte de papeles y nos ayudó a hacer el vuelo. Sí, con mucha discreción, ¿no? Nos llamaban nosotros por teléfono, a mí me avisaron el mismo día que yo tenía que volar, entonces sí era mucha incertidumbre porque y no se sabía nada, la verdad, eso también era, yo sabía que iba a llegar a Argentina, no sabía si el vuelo tenía escalas, no tenía mucha información, no sabía qué iba a pasar cuando yo llegue a Argentina. Yo en los papeles había puesto la dirección de la casa de mi papá, que es ahora donde estoy acá en Luján, y lo llamaron antes de mi vuelo para confirmar que yo me podía quedar acá y que podía acá hacer el aislamiento, ¿no? Porque yo ahora tengo 14 días de aislamiento obligatorio, además de la cuarentena que todos estamos llevando a cabo. Y el vuelo fue largo porque, bueno, fue un vuelo militar, ¿no? No teníamos permiso ni para tomar agua sin pedir permiso antes, ni para sacarnos el barbijo, o sea, para todo tenemos que pedirle permiso a los militares, que igualmente fueron bastante amables. Eh, pero bueno, ellos nos aclaraban, ¿no? Esto no fue un vuelo comercial, era un vuelo de repatriación y hicimos 2 escalas, la primera no recuerdo dónde, pero fueron las dos para cargar combustible. Cargaron combustible con nosotros dentro del avión, con todas las medidas de seguridad, pero bueno, se ve que eso era mejor que bajarnos del avión. En la segunda parada fue en Ecuador, y fue un vuelo largo también porque no, sé que no podían volar por ciertos territorios aéreos, como por ejemplo Perú, entonces vinimos por todo el Pacífico y después cruzamos Argentina por el norte de Chile y atravesamos toda Argentina hasta Buenos Aires. Una travesía, sin lugar a dudas. Sí. Vos te anotás en el consulado los primeros días de abril, te llaman el viernes, ¿en qué momento? ¿Cómo fue esa espera? E incluso vos tenés tu vida armada en México, no es que estabas de vacaciones, no estabas de paso, tenés una vida armada y armar una valija y meter todo lo que más puedas en pocas horas. ¿Cómo fueron esas horas previas? Fue una locura. En realidad el vuelo iba a salir el miércoles, creo que el viernes fue 9, iba a salir el miércoles 7, que a mí me llaman que tienen lugar en ese vuelo, pero que estaban esperando algunos permisos. Entonces yo ya ahí un poco me anticipé, pero después me dijeron, mira, no sabemos cuándo puede salir este vuelo. Entonces sí, muchas emociones, la verdad es que mucho estrés. Armarme la valija ya fue sentir que también estaba cerrando una etapa de mi vida muy triste, qué sé yo. Triste y muy feliz al mismo tiempo, ¿no? Yo lloraba todo el tiempo, pero eran muchas emociones, ¿no? eh, de decir, bueno, estoy cerrando esto, eso no significa que cuando pase todo esto yo vuelvo a México, pero bueno, es volver también desde otra manera, después de haber pasado eh, esta, la, esta pandemia. Creo que uno a veces no toma dimensión de las cosas que son realmente importantes, que son, en mi caso, los vínculos, y llego acá, si todo esto sigue, y veía informes de Boston, de Washington, que decían que hasta agosto, septiembre, todo iba a estar más o menos colapsado, cerrado. Yo decía, acá hasta agosto sola, encerrada en una habitación que alquilo, ¿qué hago? Y bueno, la verdad es que muy afortunada de poder tomar ese vuelo, que la verdad es que sí fue una locura, nada, de 16 horas que no te podías sacar los zapatos, ¿no? Porque, o no podías tomar agua sin pedir permiso, yo tuve permiso para comer una sola vez y fueron 9 minutos en los que me podía sacar el barbijo, que nada, todas medidas muy extremas, pero porque la situación también es muy extrema. Imagino tu situación estando allí, sin saber cuándo vas a volver, cómo se va a proceder todo, tus emociones, pero también una familia acá que te estaba esperando y con las mismas incertidumbres. ¿Cuándo volvés? ¿En qué momento? Si subís al avión, si no subís. ¿Cómo fue ese ida y vuelta con tu familia en tanto que no había mucha información de ninguno de los dos lados? Y mi familia con mucho miedo, viste, también mucha incertidumbre, acá también están todos haciendo cuarentena. En México hay muchos casos también de jóvenes con coronavirus, entonces mucho miedo de que obviamente a mí me pase algo en el extranjero y que ellos ni siquiera puedan salir a apoyarme o puedan estar ahí en un momento así, o si pasa algo acá que yo tampoco pueda estar. Ellos acá muy preocupados, la verdad,
y ocupados también, ¿no? Porque desde todo lo que podían hacer, que tal vez era llamarme 2, 3 veces al día, o ver qué otros vuelos había, porque los vuelos que iban saliendo, se decía que iban a salir un vuelo, que no, tenías que saber exactamente el vuelo que te lo mandaban para poder entrar a la página, si salía, no sé, un vuelo de aerolíneas, para entrar a la página y comprarlo. Un vuelo promedio ida y vuelta a México, si lo compras con poca anticipación, sale $500, alrededor de $2.000 solo para venir, o sea, también es carísimo. Y mucha gente que está desesperada y que está sacando de sus ahorros para comprar eso, o gente que está sin un mango porque se fue también a laburar y se quedó sin laburo, o porque fue de vacaciones y se quedó allá, y gente que no tiene un mango para comer. Yo estoy en un grupo que se llama Varados en México, que está en Instagram, lo pueden buscar, y así como está Varados en México, hay Varados en todo el mundo. Entonces buscas, no sé, Varados en Miami, Varados en Australia, y te muestra la situación de día a día. Por suerte en México la gente es muy amable, siempre hay un mexicano que te va a ayudar. En eso creo que los argentinos también somos así, entonces hay muchos mexicanos que están dando una mano, ayudando con comida, ayudando con lugares donde dormir a gente que no tiene. No era mi caso, yo por suerte estaba bastante bien, pero emocionalmente no, o sea, emocionalmente tenía mucho, mucho, mucho miedo, mucho pánico, no quería quedarme allá en esta etapa. Necesitaba también un poco estar con mi familia. Pasé un mes de cuarentena porque yo ya hice cuarentena igual, porque no necesito ir a ninguna oficina ni nada. Entonces hice cuarentena en mi casa y después de eso, bueno, pude tomarme este vuelo. Sí, bueno, el vuelo venían mayoritariamente argentinos, pero también venían uruguayos. Eh, Argentinos, no sé, había por ejemplo una chica que había estado trabajando para una película en el norte de México y hace 9 meses que estaba trabajando allá, y cuando pasó todo esto de una semana a la otra la producción se cayó, era de Sony, y le dijeron, mirá, esto acá termina, y ya se volvió a la Ciudad de México porque ahí tenía una conocida y es el lugar obviamente donde sale la mayor cantidad de vuelos, a ver qué pasaba. Y a las 15 días salió también este vuelo y la llamaron. Después había, bueno, una pareja de adultos mayores, los cuales también los dos están muy preocupados porque toman mucha medicación y porque bueno, esta enfermedad los afecta a ellos. Habían ido de vacaciones hacía más de un mes y estaban allá. Había unas chicas uruguayas que también estaban trabajando para unos hoteles de resort en la costa, Cancún y toda esa zona, y con todo esto el servicio de hotelería ya no está funcionando. Entonces, ellas les dijeron también que si quieren se podían quedar, pero la vida en México es mucho más cara, obviamente como en el extranjero, otro cambio, y los afectos, ¿no? Que a veces uno acá los tiene todo el tiempo y les quita un poco ese mérito, pero en una estación así uno necesita estar un poco con los afectos, y eso creo que es lo que a todos los que no eran por cuestiones médicas, que estábamos muy aterrados por ese lado, también lo afectivo. Bueno, ahora en México las embajadas y cancillerías de Argentina están cerradas, ¿sí? O sea, solamente te atienden por números de emergencia, no están en lugares físicos por la cuestión de la pandemia. Estas fueron órdenes, creo que está pasando, no sé si solamente en México, pero supongo que estará pasando en todo el mundo. Entonces, también era muy difícil comunicarse, si uno se quería comunicar, eh, porque bueno, éramos muchos argentinos queriendo llamar. Las veces que yo me contacté vía mail me respondieron bastante bien. Lo que yo tengo entendido es que que al Argentina estar cerrado, porque México, los aeropuertos están abiertos, vos en México puedes comprarte un avión e irte a cualquier lado del mundo que esté abierto, ¿no? Eh, Corriendo el riesgo personal, pero lo puedes hacer. En cambio, en Argentina, al estar cerrado, nada puede entrar. Entonces, sí hubo mucho trabajo diplomático para que este vuelo consiguiera los permisos para ingresar a Argentina. Sé que también que hay muchos vuelos comerciales que tal vez vienen de otros países a buscar a su población, o sea, a su gente, pero no trae argentinos en el medio porque, bueno, no se ha logrado llegar a un acuerdo. El gobierno de AMLO tiene buena relación con el gobierno de Fernández, de hecho,
creo que, si no me equivoco, el presidente fue el primer país que visitó Sí. una vez electo. Entonces, bueno, ahí están ahí un poco las relaciones latinoamericanas. Cuando el vuelo aterrizó, el piloto habló de estas relaciones de hermandad que se están teniendo, que a veces, lo que él dijo fue que, bueno, que a veces parece que las fronteras nos dividen, pero en situaciones de emergencia somos países hermanos. Entonces, eso fue algo muy emotivo cuando aterrizamos, todos llorábamos. La verdad es que sí, sí, fue un vuelo muy emotivo, muy largo, mucha tensión, mucha tensión. Yo desde antemano ya tenía que me iba a venir a provincia, o sea, en la casa de mi papá. Cancillería ya había corroborado esos datos y era el lugar. Entonces, una vez aterrizado el avión, lo que pedían era que la gente de Uruguay y de Capital Federal se quedara dentro del avión y solo la gente de provincia saliera. Íbamos saliendo, manteniendo la distancia, íbamos pasando de a pocos y ahí te dividían en Gran Buenos Aires y el resto del país. Ahí firmamos unos formatos migratorios, algunas declaraciones juradas, porque por ejemplo tenés que bajar la app del gobierno y usarla todos los días. La app tiene un geolocalizador y va declarando los síntomas, o sea, vos vas declarando si te sentís bien o si tenés algún síntoma. Y bueno, eso también es para controlar que estés haciendo la cuarentena como se debe. Declarás que no presentaste ningún síntoma en los 14 días anteriores de haber viajado. Y, y qué bueno que conoces un poco la situación, de que no puedes salir y demás. Yo obviamente me fui a la parte del interior, firmé todos estos papeles, completé, pasé por la parte de migraciones, pude prender mi teléfono, hablé con mi papá, que él ya había sacado un permiso, había llamado al aeropuerto, sabía que era llegar el vuelo y me estaba esperando fuera de Ezeiza. Así que salí y tuve la suerte bueno, de poder venirme en auto hasta mi casa. Sé que después salió la gente, mucha gente de Gran Buenos Aires iba en taxi, que es lo que está funcionando, y la gente de Capital Federal lo que hacían era los aislamiento en hotel, directamente todos los llevaban en hotel. Y los de Uruguay tomaban un vuelo esa noche y llegaban el otro día a las 10 de la mañana. Nosotros aterrizamos acá como 6:40 de la tarde, una cosa así. O sea, el primer día que llegué ya en un baño saqué toda la ropa, me fui a bañar, o sea, me desinfecté todas mis cosas, me bañé. Eh, Acá tomamos medidas de entre todo mantener la distancia, no compartir ni vaso, ni cubierto, ni mate, ni nada. Cuestiones como si tuvieras una gripe fuerte, o sea, las mismas medidas de prevención son acá y manteniendo también un poco la distancia. O sea que todavía no hubo abrazo de reencuentro, pero ya va a haber alcohol en gel, desinfectante, mantener también todo el espacio limpio, eso es súper importante. La verdad es que antes nos informamos, todavía ninguno ha salido. Papá tuvo la suerte que, bueno, ya sabemos un poco, ese día antes fue a hacer como compras para que no salgamos en 15 días, es un poco esas las medidas de seguridad. Yo no he presentado ningún síntoma y estoy en contacto con alguna gente del vuelo que lo que me dicen es que a los que llegaron a Capital Federal, algunos le hicieron el test de COVID y a todos les dio negativo y que ninguno presentó síntomas. Entonces, como no venimos presentando síntomas, lo más probable es que, porque ya han pasado 5 días, más de 5 días, o que no tengamos ninguno COVID o que lo tengamos asintomático al menos.